Hola, soy Alberto. Soy un ciudadano español que estoy harto de la situación que tenemos en España y he decidido, pues no sé, subir este vídeo a YouTube para dar mis opiniones sobre esta jornada de reflexión. Bueno, como es una jornada de reflexión, no puedo pedir el voto para ningún partido y de hecho no lo voy a hacer y no voy a decir a quién voy a votar. Simplemente lo que quiero es contar un poco lo que creo que está pasando. Tenemos un problema importante en cuanto a sociedad, en cuanto a temas económicos, en cuanto a temas políticos, en cuanto a todos los temas que nos imaginamos, incluso religiosos, éticos, morales. Pienso sinceramente que a lo único que podemos aspirar, debido a que las encuestas que se están haciendo nos dan que los votos van a ser muy parejos, es decir, vamos a tener una bastante igualdad como la otra vez entre todos los partidos políticos, pues yo creo que los diputados a los que elizcamos, pues deberían de solucionar en el Congreso, mediante una negociación, los problemas que tenemos. Es decir, todos unirse, no unirse, sino negociar cada uno con sus ideas y ser capaces de lo que se ha hecho siempre. En las empresas, en los convenios colectivos que había, entre sindicatos y patronal se negociaba. Vamos a ver, ¿por qué los políticos no pueden negociar? Ha habido un problema, y es que en la escuela de Derecho no se ha enseñado a negociar, ¿me entienden? Se ha enseñado solo a sacudir y a ganar. Intentar ganar, y cobraba el que cobraba, y perdía el que perdía, y ganaba el que ganaba, y todos descontentos, en general. Bueno, hay una cosa que se llama mediación y están aprendiendo a negociar. ¿Por qué no hacemos la única solución que tenemos? Me parece que es una segunda transición y pasar de la mierda en la que estamos, en todos los sentidos, a intentar algo positivo, conseguir algo positivo. En todos los periodos de crisis se ha salido y se ha conseguido algo bueno. O sea, el Renacimiento es una prueba de ello. Se reinventa lo clásico. ¿Por qué no reinventamos aquí los partidos? ¿Por qué no reinventamos, no sé, una derecha, una izquierda, no sé, un partido socialista, un partido de derecha, donde no haya tanta corrupción y tanta mierda y cada uno vaya preocupándose por sí mismo y se preocupen un poco los diputados que elegimos en que nos tienen que solucionar los problemas porque les elegimos para ello y están cobrando para ello. Oiga, les pagamos nosotros los ciudadanos. Que hubo una ministra que dijo, me va a decir que es que el dinero público no era de nadie. No, oiga, no, es de nosotros, los ciudadanitos de a pie, que lo pagamos. ¿Me entienden? No voy a decir cómo se soluciona ni a quién votar, porque es que estamos en una jornada de reflexión. Pero piensen ustedes, ¿no sería bueno una segunda transición donde todos se pusieran a negociar? Digamos, no sé, que bajasen un poco del pedestal en el que está cada uno. Y no sé, bueno, pues llegar a acuerdos en el sentido de que con las ideas de todos es posible que sea mejor sacar esto adelante. Además, sería un buen momento para solucionar. Si hay que solucionar el tema de cambiar la Constitución, se cambia porque está entre todos. Si hay que solucionar el tema de la cultura, de la educación, pues ya tenemos los peores resultados de la historia de España. O sea, si vemos dónde estamos en un nivel muy malo. Oiga, en mi época, yo tengo 59 años, soy arquitecto, bueno, soy Alberto, no sé si lo he dicho, pues resulta que éramos Madrid y Barcelona de las mejores escuelas de Europa. Vamos a ver, ahora me parece que no pasa eso, es que la culpa no sé quién es. Por tanto, vamos a ver por cómo lo solucionamos, y ya no hay que buscar culpables. Vamos a solucionar esto, que estamos en una situación dramática, me parece a mí. Yo hago esto porque ya no sé qué hacer. ¿Me entiende? ¿Me entiende que está haciendo, mandando este vídeo que lo voy a subir a YouTube y en la jornada de reflexión? Pues es que no pido el voto para nadie, pero pido una negociación, ser capaces de negociar, de sentarse y decir por qué se hacen las cosas. No, usted tiene que hacer esto porque me da la gana. Es que es muy bonito el poder y el dinero. Es tan bonito que la mediación que se hace, es necesario poder y dinero. ¿Me entiende? Mediar, por ejemplo, entre Israel y los palestinos es muy importante. Pasta a manta, y además el poder que te den, pues todos. Porque resulta que me he enterado, y no sé cómo, que, bueno, pues el Estado de Israel reconoció a Palestina y Palestina reconoció el Estado de Israel. ¿Por qué no ha seguido esto? ¿Por qué están dando?
pues que no lo admite nadie. Oiga, esto es que no lo admite, es que esto no lo admite nadie. Pero vamos a ver, bueno, ya no voy a hablar más. Simplemente les pido que piensen ustedes, porque en este momento, en este mundo, se va no solamente al colectivo, sino al individuo. Es importante el individuo como el renacimiento y el colectivo. O sea, háganse ustedes responsables de sus actos, pero todos. Y digan qué hay que hacer. Voten a quien mejor crean. Expliquen ustedes un poco lo que hay que hacer aquí. Porque lo que no podemos es, ¿dónde nos vamos? Hombre, si nos ponen otros diputados que podamos elegir, otros partidos, pero es lo que hay. Y el pueblo, somos nosotros también. También tenemos nuestros problemas. Yo creo que había que hacer una intervención social importante. Pues he oído en la radio y en repetidas ocasiones que la democracia en España se había acabado. Porque era insoportable lo que estábamos haciendo unos con otros. Bueno, no sé si es verdad esto, yo creo que sí, pero en Francia, yo en París, a mí me han dicho, oiga, mire, España se finí.